Esto es llegar y topar, si no nos hemos sentado todavía. Presidenta, querida Susana, colegas del Grupo Joly, de la dirección y de colegas de redacción, querido Pedro, amigas y amigos. Cuando se invita a una anónima a presentar a una persona de sobras conocida, siempre surge la misma duda. ¿Qué hace esta aquí? ¿Por qué ella, si quien necesita ser presentada es la presentadora? La respuesta más adecuada suele ser la discreción. No expliques mucho, queda como una incógnita, más te vale. Pero la discreción no puede ser la reina y señora de todas las fiestas. Hay empacho de discreción y de normas de buena conducta. Así que aclaro que quien les habla nació en esta ciudad, en Sevilla, y que un día, por razones de su vida personal, se fue a vivir a Lisboa, donde conoció a Pedro Sánchez, encuentro que ha servido de justificación para que hoy lo presente en este foro. Así de claro, así de simple. ¿Qué pasó en Lisboa para que el encuentro tuviera consecuencias? Pues no pasó nada especial. No aparecieron los jinetes del apocalipsis sembrando desconcierto, temor o esperanzas. Fue una reunión muy agradable con un ser humano de extraña sencillez, es decir, una persona que no reprodujo ninguna de las características, otros decimos estigmas, que tantas veces empequeñecen a las personas con funciones de liderazgo. Ese saberlo todo y raramente tener dudas. Esta es una frase que en Portugal se usa mucho porque lo dijo un notable presidente de la República. Nunca me equivoco, raramente tengo dudas. O son incapaces de expresar admiración y curiosidad, que son, como todos lo sabemos, los motores de la vida. Les cuento. Llegó Pedro Sánchez a la fundación donde trabajo, acompañada por el que todavía no era primer ministro de Portugal, António Costa, aunque iba a serlo muy pronto o no sería el experto en ganar carreras de obstáculos que es. António Costa enseguida tomó las riendas de la visita a la fundación sin necesidad de pedir permiso. Todos dimos, por supuesto, que su condición de hijo de escritor y de una periodista, además de ser buen lector, le daba autoridad para eso. O sea que António Costa nos abrió caminos, dándonos a todos lecciones que oímos con placer. Y a esto es a lo que quería llegar, a oír. No solo hablando se entiende la gente, escuchar es fundamental para conocer y conocerse. Estuve observando a Pedro Sánchez mientras atendía las explicaciones de António Costa en ese primer encuentro, que iban las explicaciones desde la arqueología que el edificio, la Casa dos Bicos, alberga, a los desafíos de la arquitectura posmoderna, pasando por sonetos de poetas que explican que el agua del mar es salada por las lágrimas que los viajeros portugueses fueron derramando siglo tras siglo cuando daban la primera vuelta al mundo. Pedro Sánchez oía y yo me preguntaba si de verdad le estaba interesando el resumen de historia que recibía. Y recordé el día que lo vi trepar por un monstruo mecánico o molino atómico o algo así. Y también me pareció que lo hacía como si realmente escalar le interesara. Lo vi, insisto, con la misma expresión que emplea para rebatir un argumento en un debate parlamentario. Y esta atención me pareció sintomática y buena, un valor del que no gozan todas las personas que se presentan ante la sociedad como servidores públicos y, sin embargo, ni saben ni les interesa ¿qué es lo público? Hablo de Trump y de todos los Trump que se someten a escrutinio público para luego, inmediatamente, tratar de anular lo público. En la atención de Pedro Sánchez vi humana curiosidad y un tomar nota, que también se llama aprender, que en absoluto es desdeñable. Al tiempo le sucede otro tiempo, dice el saber popular. En España pasan cosas, añade Rajoy,
y en Portugal también pasan cosas. Hubo unas elecciones generales que las ganó la coalición de derechas y, por tanto, el líder de la coalición, Passos Coelho, recibió el encargo de la presidencia de la República de formar gobierno. Lo hizo, invitó a una serie de personas para que fueran sus ministros y, con gran sentido de la realidad, les ofreció contratos de un mes, ni más ni menos. Y es que la suma de los partidos de izquierdas es mayoría y estaba claro que tras el austericidio de la Troika, Portugal estuvo intervenido, como todos saben, los tres partidos de izquierdas, PS, PC y Bloco de Izquierda, se iban a poner de acuerdo en lo que la derecha, con ánimo de ofender, llamó gobierno de la jeringonza. La izquierda asumió la expresión con buen humor, no como el resultado que se pretendía, como el insulto que se pretendía, sino como una inesperada realidad. Así que el primer día que la ley lo permitía, Antonio Costa fue al Parlamento, presentó una moción de censura y recibió el apoyo de la mayoría de la Cámara. El batiburrillo, que es el otro nombre de jeringonza, se instaló con tal fuerza que parecía que el país había vuelto a nacer y hasta el ministro de Finanzas, Mario Centeno, fue nombrado presidente del Eurogrupo. ¿A qué sabe la venganza? Apetece preguntarle a Costa, al que dejamos enredado en la Fundación explicándole a Pedro Sánchez el tumulto de lágrimas portuguesas, no la de los navegantes que salaron el mar, sino la de los portugueses que habrían sufrido los efectos de la crisis económica que les cayó encima como la peor maldición y de la que van saliendo con dificultad, porque la gente sigue viviendo con problemas, pero ahora se siente respetada. En su segunda visita a Portugal, y ya son muchas, Pedro Sánchez volvió a encontrarse con Costa, ya no para hablar de literatura, sino para gestionar lo público, porque eso era una posibilidad y una urgencia para los dos. Tras la visita del secretario general español, le pregunté a su homólogo portugués cómo lo había visto. La respuesta me desconcertó. El problema catalán va a interferir y dañar mucho. No me lo creí. Siempre he pensado que los otros, que son como nosotros, tienen derecho a decir nosotros y que eso, tan claro, tan evidente, no puede ser un obstáculo en el empeño de la socialización de la sociedad, de modo que no le di crédito a lo que Antonio Costa me dijo. Desde entonces nunca más me ha convocado a una reunión de pronóstico. ¿Y qué tiene que ver esto con Pedro Sánchez? Pues tiene que ver con el Pedro Sánchez que conocí y con el que a veces intercambio algún mensaje, porque los recuerdos hay que regarlos, como la tierra, por muy fértil que sea. Leo las entrevistas que le hacen, sigo sus viajes y observo si mantiene curiosidad en la mirada o la perra vida le ha retirado el arrojo de querer representar a mucha gente porque la conoce y puede responder por ella. Los gobernantes buenos son los que amplían espacios públicos con políticas públicas. Gobernar no es sinónimo de recortar, como nos quieren hacer creer los que pretenden subordinar la gestión política, la noble gestión política, a intereses y movimientos de capitales ajenos al bien común. ¿Que no es tu caso, Pedro? No es lo que vi en Lisboa cuando hablamos de la balsa de piedra, que es la península ibérica, tantas culturas, tantos idiomas, tantas disposiciones y tantos lugares que esta piel de toro tiene y que parece un continente, ella sola parece un continente tan rico y tan brillante como el que más. Gracias a quienes me invitaron, Grupo Joly, a hablar de Pedro Sánchez, no a presentarlo, que aquí está rodeado de compañeros, de amigos y de camaradas que le conocen mucho más que yo. Yo solo podía dar testimonio de una mirada, simplemente una mirada. Oiga, he escrito 3 folios para hablar de una mirada que tuvo lugar en Lisboa y de la atención con la que oía a un colega de otro país que ahora es el país en el que vivo y porque vivo voto, o viceversa, voto porque vivo, que sin elegir la vida es menos interesante. Gracias, Pedro, por la paciencia de escucharme. Consérvala esa paciencia y te aseguro que haberme oído no es lo peor que te va a pasar en los próximos tiempos. Así que
con relajación. También te digo que juntos, y ahora hablo de España y de Portugal, podremos más que inútilmente solos. Vamos a seducirnos todos y ni un paso atrás. Muchas gracias. Buenos días Sevilla, buenos días Andalucía. Gracias al Grupo Yolí por permitirme compartir la mañana de hoy en este prestigioso foro andaluz y ante esta distinguida audiencia. Un honor también por la entidad de la figura que me ha precedido en el uso de la palabra, a Pilar. Pilar es, por encima de todo, una referente en la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres desde la transición, no solo en su Andalucía natal, como ya ha dicho bien, sino, me atrevería a decir, en toda España. Y por encima de sus méritos profesionales, que los tiene y muchos en los medios de comunicación, antes ha hecho referencia a ello, culturales y humanos, me permito señalar esta faceta, la faceta de la lucha por la igualdad de género, porque el combate por la igualdad nos une a ambos en la misma trinchera. Así que gracias, Pilar, por tus cariñosas palabras. Señoras y señores, en pocos días se van a cumplir 2 años desde que recibí el encargo del Rey para intentar formar gobierno. Hoy pocos dudan de que, de haber prosperado esa investidura, la política se habría visto renovada, al menos en 4 ámbitos en nuestro país. El de la regeneración democrática, que tuvo lugar desde hace ya 6 años, un 15M, en el que se echó mucha gente a la calle, cuya demanda continúa insatisfecha. El de la recuperación de la igualdad. Ayer Oxfam Intermón publicó un informe que no aparece muy reflejado en los medios de comunicación, pero que me parece sintomático del estado actual de nuestro país. Su informe sobre la desigualdad, como decía antes, donde se denunciaba que son ya más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país los que están por debajo del umbral de la pobreza. El de la recuperación justa, porque, según ese mismo informe, 29 de cada 100 euros provenientes del crecimiento económico durante estos últimos 10 años han ido a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre solo obtuvo el 8% de ese crecimiento. Y, sin duda alguna, el de la cohesión territorial, anticipándose a un desafío secesionista que, desgraciadamente, ha crecido a lo largo de estos últimos años como consecuencia de la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy. Si el cambio de orientación de la propuesta política fue importante entonces, también lo fue el cambio que ofrecíamos en la forma de hacer política. Entendimos entonces que había una mayoría social favorable al cambio, tal y como ocurrió también, y decía Pilar, en Portugal, que ese cambio no podía ser monopolizado por un solo partido y que la gobernanza de España debía de descansar no solamente en el Poder Ejecutivo, sino que también tendría que hacerlo en el Poder Legislativo. La idea que denominé entonces el gobierno parlamentario. Señoras y señores, al hacer referencia a esta investidura fallida, no pretendo hacer un ejercicio de nostalgia, ni por supuesto tampoco caer en el fácil reproche, ni tampoco recordar al entonces compañero de viaje, hoy sostén del conservadurismo que atenaza todo cambio político en nuestro país. Si hago este ejercicio es para reivindicar, primero, que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista propuso un proyecto nacional con las respuestas que necesitaba la ciudadanía de entonces y de hoy. Porque la segunda razón es que los presupuestos que me llevaron a intentar presidir el Gobierno siguen vigentes hoy. Y siguen vigentes porque, en lugar de regeneración democrática, lo que tenemos es un Gobierno que trata de defenderse constantemente de los casos de corrupción que le atenazan, en lugar de defender el bien de todos, que es la ejemplaridad y el estado del bienestar, en vez de propiciar una recuperación económica que alcance a la mayoría social de nuestro país. Hoy, según ese mismo informe que salió publicado ayer y que no tenemos que cansarnos de repetir y de subrayar y recordar, hoy, como decía, el 40% de la población no puede irse de vacaciones al menos una semana al año. Hay más trabajadores pobres que clase media y trabajadora en nuestro país.
En vez de cohesión territorial, España ha sufrido el mayor ataque a su integridad territorial de la historia democrática y en lugar de hacer descansar la gobernanza en el Ejecutivo y en el Legislativo, como propusimos, los dos socios de Gobierno bloquean todo intento de cambio en lo social, en lo político, en lo económico, en lo territorial, en lo medioambiental, gracias al mal uso del poder de veto, devaluando con ello la calidad democrática de nuestro país. Si hoy tuviéramos que definir el momento político que atraviesa España, yo diría que es el de la legislatura de las oportunidades perdidas, con un Gobierno que cuenta o sufre 4 características que me gustaría compartir con ustedes. La primera, es un Gobierno agotado y una legislatura acabada. El Gobierno dejó de gobernar hace tiempo. La segunda, es un Gobierno desaparecido de la esfera internacional, ausente de los debates europeos y también poco cumplidor de los compromisos europeos. Ayer mismo también conocimos que 16.678 personas fueron rescatadas por salvamento marítimo a lo largo de 2017 y, lo que es peor, 148 muertes en aguas del Estrecho el año pasado, un incremento de casi el 200% respecto al año anterior. El Gobierno debe cumplir con los compromisos de acogida y de reasentamiento de los refugiados marcados por Bruselas. Es un Gobierno también dividido internamente, a la espera de ver a Rajoy deshojar la margarita de quién va a ser su sucesor si es que se deja suceder. Y un Gobierno también que ha entrado en estado de shock, sobre todo después de las elecciones del 21 de diciembre, como consecuencia del crecimiento de su socio competidor conservador y también por la sempiterna cadena de casos de corrupción que estamos viendo día sí, día también. Es verdad que el presidente Rajoy no es la clase de líder que necesite de grandes incentivos para no tomar ninguna decisión. Lo sabemos ya bien. Llevamos 6 años sufriendo al actual presidente del Gobierno. Ante cualquier disyuntiva, el señor Rajoy siempre opta por la opción más cómoda y menos arriesgada, que es no hacer nada. Pero las consecuencias no son inocuas para el conjunto de la ciudadanía, y lo sabemos bien. Ahí está el deterioro del sistema público de pensiones. Hoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está en 8.000 millones de euros, cuando hace 6 años y medio estaban 66.000 millones de euros. Ahí está el deterioro de nuestro estado del bienestar, con una financiación autonómica que continúa sin renovar el Gobierno del Partido Popular, y eso tiene su traslación en el estado de la sanidad pública, de la educación pública, de la dependencia y de los servicios sociales. Y ahí está también el deterioro de la convivencia entre los pueblos de España, con la ya conocida crisis catalana. Ciertamente, la parálisis que advertimos en su primer mandato se ha agudizado en este segundo e intensificado tras las pasadas elecciones catalanas. Sobre la política catalana me gustaría apuntar 3 cuestiones, 3 reflexiones en este desayuno. La primera reflexión es que el independentismo tiene mayoría parlamentaria, pero no tiene mayoría social. Si logran formar gobierno, deberán hacerlo para el 100% de los catalanes y no para el 47% que votó opciones independentistas el pasado 21 de diciembre. Deberán volver al Estatuto de Autonomía catalán y deberán volver a respetar la Constitución española. La segunda, en Cataluña se tiene que abrir una legislatura constitucional y eso significa que no puede haber al frente de la Generalitat un presidente inconstitucional. Cataluña debe pasar la página negra de Puigdemont, cerrar el capítulo de la unilateralidad e imposición que lo que ha hecho ha sido fracturar durante estos años a la sociedad catalana. La tercera, ante cualquier intento de quebrantamiento de nuestro orden constitucional, el Partido Socialista siempre va a defender al Estado, a su integridad territorial, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía catalán. Por tanto, les anuncio que apoyaremos los recursos que el Gobierno presente ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña. Estaremos dispuestos a dialogar siempre. Los socialistas siempre hemos tendido la mano, pero para unirnos, nunca para rompernos, para avanzar hacia un Estado autonómico más fuerte, para fortalecer lo bueno de nuestra arquitectura institucional autonómica y corregir sus déficits, para federalizar, no para recentralizar y mucho menos para disgregar. La igualdad y la diversidad son objetivos perfectamente compatibles. Señoras y señores, en mi opinión, también lo que ha ocurrido el pasado 21 de diciembre tiene su traslación a la política española. La primera y la más evidente es la guerra fría abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Una guerra fría que, a mi juicio, es de poder,
de ver cómo se reparten los escaños, y no ideológica, no programática, que en eso coinciden en el ámbito estatal. La segunda es que, dado esa Guerra Fría, la única esperanza de cambio que hay en nuestro país se llama Partido Socialista Obrero Español. La contienda política es clara y es la que nos vamos a enfrentar durante las próximas fechas, meses, años, hasta que lleguen las elecciones generales. La izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista o una derecha, hoy bicéfala, del Partido Popular y de Ciudadanos. La otra izquierda quedó desbordada por su error histórico de no defender la soberanía nacional de nuestro país. Y finalmente, con ser importante la crisis catalana, que lo es, porque está afectando al ser de nuestro país, de nuestra nación, los ciudadanos tienen urgencias que atender. La política no puede quedar varada ni por la irresponsabilidad del secesionismo ni tampoco por la incapacidad del actual gobierno. No propongo con esto mirar hacia otro lado, en absoluto. Propongo dedicar al menos los mismos esfuerzos a resolver la crisis territorial que a responder a los desafíos sociales, ambientales, económicos, democráticos, sociales, como decía antes, que tiene nuestro país. Porque al hacerlo, también vamos a estar dando una batalla al secesionismo. Y aquí, amigos y amigas, es donde entra el Partido Socialista. Muchos pensamos, como decía antes, que sin haber llegado a su Ecuador, esta legislatura no da para más. Como buen conservador, Rajoy ha demostrado ser un maestro en conservar el poder. En baloncesto, saben ustedes que yo fui jugador de baloncesto, decimos en guardar la posición, pero no en liderar las grandes transformaciones que tiene nuestro país por delante. Y, por tanto, la disyuntiva a la que se enfrenta el Partido Socialista es la siguiente: o esperar a que termine esta legislatura y proponer las grandes transformaciones que tiene nuestro país en las próximas elecciones y con una mayoría parlamentaria diferente en las Cortes Generales después de esas elecciones, o liderar el país desde la oposición parlamentaria. Entre esperar y emprender, el nuevo Partido Socialista lo que hace es emprender las grandes transformaciones que tiene el país, liderando desde la oposición y también desde nuestros gobiernos municipales, como el de Sevilla, o también autonómicos, como el de la Junta de Andalucía. Al alcalde Juan y a la presidenta Susana les agradezco su presencia en este desayuno. Por tanto, el trabajo que vamos a desplegar para 2018 es el de proponer 10 acuerdos de país. 10 acuerdos que responderán a los 3 grandes retos que tiene por delante España: el del combate contra la desigualdad, el de la regeneración democrática y el de propiciar que la recuperación económica, que ya estamos viendo en las grandes cifras, alcance a la mayoría social de nuestro país. 10 acuerdos de país que estamos construyendo ya en conversación con los colectivos afectados, por ejemplo, en pensiones con los agentes sociales, y que posteriormente intentaremos convertir en acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas. Y me gustaría empezar por la educación, para plantearles un compromiso político de primer orden, aquí en Sevilla, inspirado también en el buen ejemplo de la Junta de Andalucía. Nos proponemos situar a la universidad en el centro de nuestras prioridades. La universidad como motor de desarrollo económico e innovación. La universidad como palanca social y también de equidad. En los últimos años saben ustedes que la inversión pública en el sistema universitario español se ha desplomado hasta situarse en el 1,08% del Producto Interior Bruto de nuestro país, muy por debajo de la media de la OCDE. Somos el sexto país por la cola en el marco de la Unión Europea que gasta un porcentaje menor de su riqueza en universidades. Por comunidades autónomas, solo Andalucía se sitúa por encima de la ratio. Hoy en día, los universitarios de 15 países, y repito bien, de 15 países del espacio europeo de educación superior, pagan menos de 100 euros al año por estudiar una carrera, frente a los 1.110 euros de media en España. En los últimos años, los precios públicos de la enseñanza universitaria han aumentado en un 30% y la inversión pública se ha recortado en un 28%. Consecuencia de todo ello es la caída en el número de universitarios de nuestros centros de universidad públicos. Y yo pregunto, ¿acaso no es la educación un derecho universal de todos los españoles, como lo es, por ejemplo, la sanidad? ¿Qué está haciendo el Gobierno? ¿A qué Europa está mirando? ¿Qué modelo es el que realmente defiende para los universitarios españoles? ¿Es la educación o no un servicio público? En el Partido Socialista tenemos una posición clara. No queremos que nadie pierda la oportunidad de estudiar en la universidad
porque no puede hacer frente al coste de la primera matrícula. Por eso les anuncio el siguiente compromiso, y es que el Partido Socialista va a proponer la gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes de grado de las universidades públicas. Repito, vamos a proponer que las primeras matrículas de los estudiantes de grado de las universidades públicas sean gratuitas. Y lo vamos a hacer en una senda gradual, de aquí a 4 años, empezando, lógicamente, por aquellos estudiantes con rentas más bajas. La universidad será uno de los prioritarios ejes de nuestra propuesta educativa, como lo va a ser también la formación profesional, como lo va a ser también la financiación de nuestro sistema universitario. Por convicción ideológica, por equidad, por cohesión social, pero también porque queremos apostar por un modelo económico que debe estar basado más en la innovación y menos en un sector que, por supuesto, merece todo el respeto, como es el sector del ladrillo, pero que, lógicamente, tiene sus limitaciones, como hemos visto durante estos últimos años. En un modelo de implantación progresiva, como les decía antes, el de la gratuidad en la primera matrícula, para alcanzar la plena gratuidad en 4 años, elevando los umbrales de renta de forma creciente, empezando, como decía antes, por las rentas más bajas. Nosotros tenemos un proyecto nacional de izquierdas, claro para España. Dijimos hace unas semanas rescate por rescate, dijimos hace unas semanas que la banca tiene que pagar parte del rescate a nuestro sistema público de pensiones y hoy en Sevilla nos comprometemos a promover que la universidad pública sea gratuita en toda España. La educación pública, como la sanidad, como servicio público, como derecho y no como mercancía. Esta propuesta, por cierto, nos acerca a los modelos que imperan en los países nórdicos de gratuidad y también aquellos que tienen modelos de cuasi gratuidad, como es el caso de Alemania y también como es el caso de Francia. El segundo son las pensiones. Son 6 ya, amigos y amigas, los ejercicios de déficit de la seguridad social, con un fondo de reserva, antes lo apuntaba, bajo mínimos y con serias incertidumbres sobre la sostenibilidad de las pensiones. El sistema de pensiones es la clave de bóveda del estado del bienestar, como estoy convencido todos y todas compartimos, porque encarna precisamente la continuidad entre generaciones. El sostén de las pensiones es el sostén de 200.000 jubilados y jubiladas en la provincia de Sevilla, de casi 870.000 pensionistas en Andalucía. Subidas testimoniales, como la del 0,25% planteada para este año, quedan neutralizadas por el auge y el crecimiento de la inflación, por la subida de los costes de la vida, de los servicios esenciales, de los medicamentos o del precio de la energía. Y, por tanto, hay que tomar decisiones cuanto antes. Y son 3 las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa. Primero, tenemos que derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones del Gobierno del Partido Popular, hecha a espaldas y en contra de los sindicatos, que condena, como han denunciado precisamente los agentes sociales, a pérdidas medias de la jubilación para las próximas generaciones de entre un 30 y un 40% a una pensión que ya de por sí hoy es baja. Tenemos que abrir también una senda de aumento salarial de trabajadores, de autónomos y de empleados públicos y tenemos que aumentar de manera mucho más decidida el salario mínimo interprofesional para elevar las bases de cotización y, en consecuencia, la recaudación de nuestro sistema público de pensiones. Y, finalmente, tenemos que abrir el debate sobre cómo financiar complementariamente nuestro sistema público de pensiones. Y, en este contexto, nosotros propusimos y proponemos la creación de un impuesto extraordinario a la banca, que implicaría el que un sector que fue rescatado por 77.000 millones de euros durante estos últimos años aporte una cantidad para rescatar parte de ese sistema público de pensiones con una recaudación que implicaría en torno a 1.000 millones de euros al año. Se trata de un gravamen exigido por organismos poco sospechosos de radicalidad y de comunismo, como el Fondo Monetario Internacional o la propia Comisión Europea, y que están poniendo también en marcha distintos países como es el Reino Unido. Tercero, tenemos que hablar de ciencia y de reindustrialización del país. En relación con la ciencia tenemos que propiciar un marco estable de financiación frente a los ciclos políticos, a las coyunturas económicas, para recuperar las oportunidades y los talentos perdidos. Y para reindustrializar España hay que apostar por las infraestructuras ferroviarias. No es admisible que Granada lleve más de 1000 días sin conexión ferroviaria, ni, por supuesto, un puerto de primera magnitud a escala global como es el de Algeciras vea postergada sine die, como consecuencia de la falta de compromiso político de este Gobierno, su conexión ferroviaria de Algeciras-Bobadilla. Cuarto, el agua, el clima y la energía. La política del agua no puede reducirse al deseo de que llueva. El agua es,
en esto convendrán conmigo, un bien público de extraordinario valor ambiental, económico y social, y un imprescindible factor de vertebración territorial que requiere del acuerdo y de la visión de futuro ante los estragos del cambio climático. De sobra es conocido, y lo comentaba antes con la presidenta de la Junta de Andalucía, que estuvo ayer en Almería, particularmente en provincias del arco mediterráneo como Almería, donde el Gobierno central acumula retrasos en la ejecución de importantes obras, de actuaciones declaradas de interés general, como es el de la desaladora de Carboneras. Quinto, en relación con el informe de Oxfam Intermón, tenemos que abrir el debate en España de creación de un ingreso mínimo vital. Soy consciente de que aquí, en la Junta de Andalucía, se ha puesto en pie, y nosotros lo aplaudimos, una renta mínima de inserción, pero es evidente que a nivel de España tenemos que hacer algo más. Un país decente no puede dejar a gran parte de los suyos en el camino. Es sintomático que diversos organismos, no sé si ustedes esto lo conocían, considerasen que la palabra del año 2017 hubiera sido aparofobia, que es el miedo a los pobres, que precisamente lo que hace es anular la empatía, que nos hace insensibles ante el dolor ajeno. Y por eso, frente a la idea imperante de que hay que ocultar el dolor ajeno, de que no tenemos que hablar de pobreza, nosotros los socialistas decimos que en España hay pobreza y que, en consecuencia, los poderes públicos tienen que atajar esa pobreza. No podemos aceptar, por ejemplo, el que el 30% de los niños y niñas españoles viva en hogares pobres. Sexto, tenemos que abrir un debate serio, riguroso, ambicioso, y en eso creo que hay que ir de la mano de los sindicatos, sobre cómo atajar el fenómeno y la realidad de los trabajadores pobres, especialmente entre los jóvenes. Si en 2007 un 7,5% de los jóvenes de menos de 26 años podía ser considerado trabajador pobre, hoy esa tasa alcanza el 24%. El 24%. Tan solo en 10 años. Hemos propuesto situar el salario mínimo interprofesional, como lo saben ustedes, en 1.000 euros para el año 2020. Hemos propuesto también reforzar los mecanismos de negociación colectiva que fueron suprimidos como consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular para propiciar incrementos salariales de una media del 3% hasta 2021. No nos olvidamos de los empleados públicos, ni por supuesto tampoco de los colectivos de los trabajadores autónomos, cada vez más numeroso y cada vez menos protegido. En séptimo lugar, tenemos que abrir un debate serio, riguroso también, sobre cómo rescatar a los jóvenes de nuestro país. Hay que romper el muro invisible que sufren los jóvenes. Son ellos los principales pagadores de esta crisis. España es el país de los países con mayor desigualdad intergeneracional, como saben ustedes. Son los jóvenes los que han visto reducida su renta mediana en un 20% a lo largo de estos años de crisis, y el número de jóvenes en riesgo de pobreza escaló hasta alcanzar 1 de cada 4 de los jóvenes situados entre edades de 16 y 24 años. El octavo acuerdo de país que nosotros proponemos es el de la igualdad de género. El pasado viernes abrimos la trágica estadística en el año 2018 de la violencia machista, con la muerte, el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Tenerife. Esta es una de las áreas en las que un acuerdo de país era y sigue siendo aún muy necesario. Pero los acuerdos, señoras y señores, están para ser cumplidos. Y si hay un compromiso asumido, en este caso por Rajoy y por Rivera, de aportar una financiación extraordinaria, urgente, de 200 millones de euros para poder empezar a cumplir ese pacto de lucha contra la violencia de género, hay que cumplirlo. Y en este terreno, más que en ningún otro, se tiene que cumplir sin dilaciones, sin ningún tipo de excusas. Del mismo modo, considero prioritario el que se apruebe, el que se abra un debate sobre la Ley de Igualdad Laboral que ponga fin a la discriminación salarial de género, fuente de desigualdades también a la hora de llegar a la edad de retiro, como saben ustedes, sobre todo las mujeres, y que permita un reparto igualitario en las tareas del hogar y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal entre hombres y mujeres. El noveno acuerdo de país es el que tiene que ver con la financiación autonómica y con la financiación local. Yo coincido con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando reclama, ayer lo hizo desde Almería, el que el Gobierno tiene que mover ficha ya, tiene que cumplir con los compromisos asumidos hace un año por el presidente del Gobierno en una conferencia de presidentes. Corresponde al Ejecutivo formular la propuesta. Tenemos un modelo prorrogado desde el año 2014 y una merma de financiación creciente a las comunidades autónomas. E insisto,
hablar de financiación autonómica es hablar de cómo financiamos nuestro estado del bienestar, porque la educación de nuestros hijos, la sanidad de nuestros enfermos están hoy en manos de las comunidades autónomas. Así que retener más de 4.000 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2017, más de 800 millones de euros correspondientes a Andalucía, es un mal comienzo por parte del Gobierno de España. No es admisible un intento de chantaje a partir de interpretaciones tendenciosas que vinculan el debate de la financiación autonómica a un supuesto apoyo a los presupuestos generales del Estado. Nosotros, los socialistas, estamos dispuestos a acordar, pero para hacerlo comprenderán que lo lógico es primero conocer cuáles son las cifras, cuál es la propuesta del Gobierno de España. Nuestras líneas básicas de negociación son conocidas. Nosotros queremos blindar el estado del bienestar, en especial garantizar la financiación autonómica de nuestro sistema de salud pública y mejorar la suficiencia económica, financiera de las comunidades autónomas. E incorporar, ¿por qué no?, nuevos indicadores al modelo de financiación autonómica. Nosotros hemos propuesto que la dispersión, el envejecimiento, la despoblación continúen siendo elementos fundamentales de nuestro modelo de financiación autonómica. Pero también les anuncio que el Partido Socialista propondrá que la tasa de paro sea un ingrediente nuevo para calcular el nuevo modelo de financiación autonómica. En resumen, pensiones, educación, ciencia, reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de género, rescate a los jóvenes, agua, ingreso mínimo vital, encontrarán su reflejo en los presupuestos alternativos que va a presentar el Partido Socialista a principios del mes de febrero. Y digo bien, presupuestos alternativos, porque no hay opción a apoyar los presupuestos del tándem Rajoy-Rivera. No vamos a participar en los recortes al estado del bienestar perpetrados por estas dos fuerzas conservadoras. Y, finalmente, el 10º acuerdo de país es un nuevo pacto constitucional. Este año, saben ustedes, señoras y señores, que se cumplen 40 años desde la aprobación de la Carta Magna. No quiero emplear mucho tiempo, más tiempo del necesario, en describir lo bueno de una norma que nos ha aportado estabilidad, que, por cierto, tanto se ha echado de menos a lo largo de la historia de nuestro país. Sin embargo, como bien saben, sobre todo desde el mundo empresarial, réditos pasados no garantizan retornos futuros. Es evidente que el mundo se mueve y que la foto fija de la España de 1978 corre el riesgo de quedar desenfocada si no la actualizamos. En esencia, todo lo que les he expuesto hasta el momento, todo el catálogo de reformas pendientes, de grandes transformaciones que necesita nuestro país y que estamos dispuestos a liderar desde la oposición y desde los gobiernos autonómicos y municipales, se nutren de la misma idea, y es la necesidad de actualizar nuestro marco de convivencia, con un objetivo esencial, que es el de reconectar con la España de hoy. Hay que enganchar a esta generación, a la nuestra, a la que no pudo votar la norma fundamental de 1978, en un proceso de regeneración democrática. Esa es la generación del 15M, la que sufre la avería del ascensor social, el que garantizaba a una familia pobre o con pocos recursos, enviar a su hijo a una universidad a cambio de un futuro mejor. Una generación que no puede quedar atrapada en la trampa de la desigualdad. No solo tenemos que constitucionalizar, como propone el Partido Socialista, nuevos derechos, garantizar y blindar nuevos derechos y otros que están reconocidos en nuestra Constitución y que no están siendo garantizados, al menos a vista de buena parte de la población española, y estoy pensando, por ejemplo, en el derecho a la vivienda, sino también tenemos que abordar medidas de regeneración democrática, como es, por ejemplo, la eliminación de los aforamientos, incluso, por qué no decirlo, la reforma de nuestro sistema electoral. La nueva Constitución debe ser también la Constitución del 15M. Por tanto, regeneración democrática, combate contra la desigualdad y una recuperación justa son los tres objetivos que explican nuestra propuesta de país. Señoras y señores, una sociedad muere de complacencia cuando los indolentes colonizan el poder sin pensar en los que han de venir en el futuro. Se lo debemos a esa generación que salió a las calles y a las plazas hace 6 años para decirnos eso, que querían ser protagonistas de su propio tiempo. Es nuestro deber examinar el pasado reciente, aprender de los errores cometidos, no desde una vocación académica, sino desde la perspectiva del relato de quienes se esconden detrás de las grandes cifras que deshumanizan el sufrimiento al cual antes hacía referencia. Todas las cifras que no pueden ocultar mensajes triunfalistas sobre los rescoldos de una crisis económica que todavía perciben 7 de cada 10 hogares en nuestro país. Apelando a la memoria cotidiana de quienes emprendieron el camino del exilio económico, como muchos jóvenes de nuestro país,
que renunciaron a sus sueños o permanecen atrapados en la paradoja infame del trabajo pobre. Con un mensaje, además, de esperanza, de no resignación, basado no tanto en imposibles, sino en la evidencia de que los españoles merecen un gobierno ejemplar y dialogante, que haga del combate contra la desigualdad la mejor inversión de un país que tiene que ganar su futuro. Puede, señoras y señores, que otros se escondan. Yo, como hice hace 2 años o hace 6 meses, no doy un paso atrás. Al contrario, doy un paso al frente para liderar, junto con mis compañeros del Partido Socialista, si es preciso desde la oposición, la batalla contra la desigualdad. Una batalla que la derecha, fiel a sus convicciones, ha decidido no librar. Están en su derecho de rendirse. Nosotros, los socialistas, no nos vamos a rendir. Muchísimas gracias y quedo a disposición del Grupo Yolí para responder a sus preguntas.